Buenas noches, arrancamos nuestro último martes del año con Gustavo Recalde Entrevista aquí por las pantallas de Unicanal. El año que está terminando, un año en el que realmente pasamos muchísimas cosas. Recuerdo como si fuera ayer nuestro primer programa, la primera noche aquí en Unicanal haciendo este programa. Martes 8 de junio nos acompañaba el ministro de Salud, Julio Borba, en coincidencia con el mayor índice de fallecidos. Recuerdo que habían fallecido 153 compatriotas aquella jornada del martes 8 de junio. Arrancamos de esa manera. Felizmente hoy completamos 6 meses de programa y evidentemente los números son mucho más bajos, aunque hay que decir que las estadísticas siempre son frías. Uno puede bajar de 100 a 1, pero si ese 1 es papá, mamá, el tío, la abuela, termina siendo 100% de dolor para nuestra familia. Hoy nos va a acompañar vía Zoom, ustedes lo van a entender por qué, el embajador paraguayo ante Italia, el doctor Roberto Melgarejo, más conocido como Melcha. Charlamos siempre con él en Radio 1, también en TV al Aire, Canal 13. Nos quedaba pendiente una charla, un mano a mano, de manera virtual aquí por las pantallas de Unicanal. Y le vamos a saludar ya nomás al doctor Melcha Melgarejo. Embajador, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Para mí un placer y un privilegio estar en tu programa y sobre todo en el último programa del año, ¿verdad? Cerramos el año contigo hoy, ¿eh? Te agradezco, Gustavo, y estoy a tu disposición y de toda la audiencia. Bueno, inevitable arrancar charlando, doctor, por tu carácter de embajador. Vamos a hablar de varias gestiones que te tocó hacer en el proceso de lucha contra el COVID, pero preguntarte cómo está el tema Omicron en Italia, en Europa en sí, en Italia en particular, cómo se está comportando esta nueva variante del COVID, que nos explican acá, no sé si el mismo criterio en Europa es mucho más contagiosa, pero aparentemente menos letal. Es así mismo, Gustavo. Evidentemente esta variante ha ingresado muy fuertemente en varios países de Europa. Italia no es la excepción, pero estamos aún con algunos índices inferiores comparado con lo que está sufriendo en este momento Francia, Alemania, Inglaterra, ¿verdad? Y otros países, Austria también, donde los gobiernos están tomando distintas medidas mucho más severas que en este momento el gobierno de Italia está considerando. Convengamos que Italia y muchos de los países europeos tienen parámetros. Aquí hay un comité científico de respaldo al Ministerio y al Ministro de Salud, de la Sanidad, Roberto Esperanza, y ese comité tiene 21 parámetros, como te había dicho, Sí. en el cual van evaluando y de acuerdo a esos parámetros van tomando las medidas de mayor encierro, restricciones o algún otro tipo de medidas paliativas de acuerdo a cómo se desenvuelve esta epidemia, ¿verdad? Doctor, la decisión de eventuales restricciones se toma punteando los criterios o se Así hace mismo. como se hace en Paraguay. Claro. No, esos criterios aquí tienen unos criterios científicos, epidemiológicos bien establecidos en tres grandes áreas, ¿verdad? Una, la área, por supuesto, la epidemiológica, en el sentido de recabar datos de cómo está evolucionando en sí la pandemia y la epidemia propiamente dicha dentro de Italia, el índice de contagio región a región, ciudad por ciudad. Y después también hay parámetros de acuerdo a la ocupación de camas, esas camas, si son camas de internación normal o de terapia, y de acuerdo a eso van tomando algunas decisiones. ¿Y hoy cómo están esas restricciones, embajador? ¿Qué se puede hacer, qué no se puede hacer? ¿Cuáles son las actividades que todavía están restringidas? ¿Cómo funciona hoy el panorama de restricciones en Italia? Bueno, Italia tomó la decisión de tener, por supuesto, como norte y eje la vacunación, porque lo que conocemos hasta hoy dentro de la ciencia es lo que nos garantiza el poder evitar una mayor problemática en una persona que pueda ser infectada. Tenemos que ser claros y no cansarnos de decir, una persona vacunada no significa que no se pueda contagiar.
¿Es probable que una persona vacunada se pueda contagiar? Sí, es probable. ¿Es posible que una persona vacunada se contagie? Por supuesto que es posible. Y la probabilidad disminuye cuando uno está vacunado, pero sobre todo disminuye cuando la evolución más grave de esa enfermedad en el paciente evita que esa persona vacunada, evita que el virus sea más patógeno, tenga más virulencia, como propiamente dicho, dentro del organismo de esa persona. Entonces, se interna menos, por supuesto, fallecen menos y una serie de cuestiones muy importantes. Por eso hay que insistir en la vacunación. Claro, la vacunación es obligatoria. La vacunación es obligatoria en muchos de los casos y prácticamente lo hacen obligatorio porque como aquí empezó el Green Pass, Sí. el pase verde, y ahora está el Super Green Pass, porque ese Super Green Pass es aquella persona que tiene la tercera dosis. Claro. Para ingresar a ciertos sitios y a ciertos lugares necesitas ya tener el Super Green Pass. Y el Super Green Pass o el Green Pass está durando 6 meses nada más. De acuerdo a cómo va evolucionando esta epidemia, no podemos decir que no estemos lejos a una cuarta dosis. Eso se evalúa científicamente y el grupo de asesores, de acuerdo a cómo va evolucionando y de acuerdo a las estadísticas y cómo evoluciona, van a ir diciendo si va a ser necesaria una cuarta dosis. Doctor, la corriente antivacuna, ¿cómo funciona? ¿Hay muchos antivacunas? ¿No hay tantos? ¿La pelea es solo en redes? No hay un porcentaje importante. Con que 1% de personas se opongan siempre es importante, ¿verdad? Pero yo creo que está alrededor del 5 al 6% de personas aquí dentro de Italia al no-vax, ¿verdad? Que le llaman. Pero sí, en otros países europeos es mucho más influyente, mucho más preponderante. Convengamos que Italia ha sobrepasado en esta semana más de 100 millones de dosis de vacunas. Sí. El 90% de la población está vacunada con 2 dosis y estamos llegando a un porcentaje muy alto ya con la tercera dosis. Entonces, pero ¿hacen mucho ruido los antivacunas? No tanto, no tanto. Lo que sí hay más cuestiones son cuando hay algún tipo de situación por el cual el gobierno pone algunos límites y algunas restricciones. Por supuesto, el comercio, la industria gastronómica, la industria turística y los demás que llevan año y medio golpeados por todos los costados reclaman y necesitan trabajar, ¿verdad? Como todos nuestros países. Pero hay mucha conciencia también de la gente en el sentido de que no existe otro tipo de salida. Claro, pero en Italia no se ven esas grandes manifestaciones como en Francia, con actos de violencia. Hay en algunos lugares manifestaciones, pero no son grandes. Sí hubieron manifestaciones cuando las restricciones fueron más severas y cerraron todo lo que sea vida nocturna, bares, restaurantes. Hubieron restricciones fuertes en su momento, ahí hubieron reclamos, ¿verdad? Pero también el gobierno, convengamos que tiene un sistema por el cual ayuda, colabora con la industria que se ve dañada, ¿verdad? A lo mejor no llega tan rápidamente, pero sí hay todo un plan de trabajo y de cooperación y ayuda a toda esa gente. Cuando escasearon las vacunas en Paraguay, embajador, y vos sabías muy bien que ese fue un verdadero problema porque, lo decía el propio Clí Acevedo, nadie nos da pelota, nadie nos quiere vender las vacunas, no hay en todo el mundo, salimos a buscar y nadie nos retorna. Hacen ellos como un llamado al cuerpo diplomático que nos representa en todo el mundo a decirle, señores embajadores, salgan a buscar, salgan a golpear puertas, y ahí comenzamos a tener resultados y uno de ellos fue la gestión tuya para aquel lote de vacuna que, si no estoy equivocado, llega en un momento en el que estaba a punto de cortarse el proceso de vacunación. Día más, día menos, estábamos por quedarnos sin vacuna. ¿Cómo fue aquello, embajador?
Bueno, tenemos que ser claros, ¿verdad? La Cancillería Nacional desde un principio, estando en aquel momento, recuerdo, el canciller de aquel entonces, don Antonio Rivas Palacio, dio instrucciones precisas a través de circulares y en mi caso por lo menos yo creo que también lo habrá hecho con varios embajadores o con todos. Me llamó personalmente diciendo no solamente que busquemos vacunas, sino que informemos de todo lo último y lo puntual Sí. con respecto a la pandemia, ¿verdad? Es así que nosotros hacíamos reportes prácticamente diarios directamente a Cancillería y con copia al Ministerio de Salud, a las autoridades en aquel entonces, directamente. El canciller me dio autorización para informar directamente. Así también lo hizo el canciller González, Federico González. Y cuando ingresó Euclides Acevedo, el ministro Acevedo, fue categórico, ¿verdad? En su circular, pero también en su llamado telefónico y en una entrevista que tuvimos todos los embajadores, por lo menos que estamos en Europa, de salir a buscar como sea vacunas, porque era la angustia en ese momento, ¿verdad? Recuerdo que anteriormente habíamos enviado un lote a través de una donación de un grupo de colegas médicos, de unos cascos CEPAC se llaman, para poder paliar la situación de angustia, pero sobre todo un tratamiento bastante valedero y que sirvió de mucho aquí para evitar que el paciente entre a terapia. Pudimos enviar unos 100 cascos de eso. Y el canciller Acevedo fue contundente y categórico al darnos instrucciones precisas y directas por parte también de la presidencia de que salgamos a buscar vacunas independientemente a nuestra sede. Es así que muchos de los embajadores que yo me he comunicado con varios de ellos, no solamente se limitaban a su país de jurisdicción, digamos, ¿verdad? Claro, claro. Sino a través de otros sitios, de otros sitios. Por ejemplo, nosotros vimos la manera en Serbia, en Suecia, y es así que surgió lo de México a través de unos contactos y amigos. En ese momento yo conversé con el canciller conversó con el presidente y yo le había solicitado una carta personal, tanto del presidente Abdo Benítez para el presidente López Obrador de México y del canciller al canciller Ebrard de México, porque necesitaba esos documentos para poder ir personalmente a entregarlos y ver la posibilidad de que yo ya estaba, digamos, Avanzando. avanzando y husmeando y teniendo cierta posibilidad. Y bueno, se dio esa situación, fui a México y pudimos, con una autorización y una misión oficial, no era confidencial, pero sí era muy prudente, muy sin mucha publicidad, porque eso fue el pedido del presidente de la República, que personalmente en su momento habló con el presidente López Obrador. Y bueno, se avanzó en eso y se pudo obtener en una primera tanda 150.000 dosis y posteriormente otras 150.000, 300.000 dosis finalmente que el gobierno mexicano nos pudo cooperar y nos pudo ayudar en ese momento. Pero lo más importante es que dejamos bien establecido una serie de relaciones muy importantes con el gobierno mexicano y con ciertas autoridades del sector privado también, como en México está la sede central de AstraZeneca para América Latina. Contactamos directamente a través de amigos y conocidos y ex embajadores de México, como el embajador Cuevas, que nos había cooperado y nos dio el contacto para poder llegar a Silvia Varela, la directora para América Latina, y ella desde un principio tuvo mucha predisposición y finalmente ese trabajo lo pasamos a Cancillería, al grupo de gestión de vacunas,
y pudieron conseguir lo que hoy día estamos teniendo, que es un contrato con AstraZeneca interesante, creo, de proporcionarle al Paraguay de una buena cantidad de dosis también. O sea, lo Pero que arrancó como una donación en un momento clave terminó en la gestión para un contrato que es el que hoy sigue vigente. sí, y anteriormente también trabajamos con COFEPRIS, que es el organismo paralelo, o sea, similar a lo que es Dinavisa Paraguay, pero tiene el respaldo y el estándar internacional como la FDA, el EMA de Europa o la Anvisa de Brasil. COFEPRIS es la agencia de control de medicamentos y drogas que, si te acordarás, fue el que nos dio el ok para poder utilizar aquellas vacunas indias, creo, no recuerdo si era No, creo que fue para la COVAX. rusa en el No, momento no, en no, que no, 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 no fue la rusa, Covaxin, Covaxin. perdón, Claro, que Covaxin. vino el lote de 100.000, pero que no podíamos usar Sí, hasta tanto alguien lo certifique. sí, sí, sí. Sí. Eso con la doctora María Antonieta se trabajó muy bien y se pudo hacer rápida esas gestiones también. Eh, te- Bueno, hicimos algunas cuestiones, no solamente yo, por supuesto que con la cooperación y la ayuda de toda la Cancillería Nacional y el empuje también de los superiores jerárquicos, ¿verdad? Porque uno no puede ir a hablar sin tener autorización y claro. en principio esto fue muy discreto, Gustavo, como te había dicho. Y el canciller reforzó esto con su ida a México, con su charla con su par, Brad, que tienen ellos excelentes relaciones en este momento, y pudieron concretar con AstraZeneca todo lo que ya vino después, ¿verdad? Claro. Por último, para ir un poco cambiando de tema, porque hay tantos temas de los que hablar en esta relación Paraguay-Italia, embajador, ¿cuántos fallecidos tuvo Italia en su peor día de este proceso de COVID? ¿Y cuánto tuvo, por ejemplo, ayer o antes de ayer para hacer un poco de esa comparación de en qué parte del proceso de la pandemia están hoy? Y llegamos a tener más de 1000 por día. Ajá. Yo no me quito de la cabeza aquella imagen del norte de Italia, saliendo los camiones militares llevando los féretros, Sí, ¿verdad? Cantidades y cantidades de féretros, porque en las ciudades ya no se podía enterrar o no había posibilidades de la cremación de tanta cantidad de fallecidos, ¿verdad? Eso fue una imagen impactante, dolorosa, donde toda Italia y el mundo la sufrió, ¿verdad? Hoy en día estamos cercanos nuevamente a los 100, ah, 70, mira. 120 fallecidos. Ah, De repente baja a 30, tuvimos picos muy bajos, o sea, en una meseta ah, bastante pronunciada. El Omicron en este momento evidentemente está golpeando muchísimo, hay una gran cantidad de contagiados, sobre todo gente menor a 40 años, incluso muchos más jóvenes, menores, adolescentes, pero hay una mayor capacidad de respuesta y el paciente no es un paciente grave, pero no tenemos que dejarnos engañar. Al mayor cantidad, cuando hay más volumen de contagios, también va a aumentar la cantidad de pacientes que requieran claro. hospitalización y terapia. Entonces, Y el eso es colapso lo de que las terapias es lo que genera un riesgo de que lo que genera. la Si demora bien en la es cierto, atención agrave los casos, ¿verdad? así mismo, si bien es cierto, los últimos estudios y los últimos datos hablan de que aparentemente Omicron el virus está teniendo menos, digamos, posibilidad de atacar a los alveolos, al sistema pulmonar en Ajá. sí. Está dando como una gripe bastante fuerte. No deja de ser cierto que a la persona que tenga patología o algún tipo de enfermedad concomitante le pueda afectar mucho más grave, ¿verdad? Y sobre Sí. todo, hay que entender que a los vacunados le agarran, pero no la agarra mal. Claro, claro. Pues, por último, doctor, no sé si vos leíste algo, escuchaste algo, se discute esto en Europa, pero yo leí por allí, en eso que uno intenta también buscar información diferente a la que se debate acá dentro de Paraguay,
que así como Omicron presenta una multiplicidad tremenda con una capacidad de contagio increíble, pero menos letalidad, esa multiplicidad puede terminar por cortar la pandemia. No sé si se entiende la idea, Bueno, que el hecho de que todo el mundo se contagie haga que al final después ya nos liberemos de esta historia, ¿verdad? Y bueno, todo virus tiene un ciclo, Gustavo. Estos virus, sobre todo los corona, van mutando, ¿verdad? Y en algún momento tiene un final, digamos, o termina siendo prácticamente indetectable o sin enfermarle a nadie. No sabemos si Omicron es ya la decadencia del coronavirus, del COVID-19, o vendrá otro, Claro. o finalmente otro después, pero evidentemente empezó la decadencia de COVID-19. No quiero hablar yo de un final, pero no soy un virólogo, ni mucho menos infectólogo, pero por lo que leo y escucho a los colegas especialistas, evidentemente está en una etapa ya de retirada. De salida, de retirada, ¿verdad? No sabemos si vendrán 2 o 3 variantes más después. Doctor, te pido hacer una pausa. Vamos a hacer una pequeña pausa. Esperanos vos allá, entiendo ya es de madrugada, casi de madrugada y luego así que en Europa. Y después vamos a hablar, después de la pausa, de cuántos paraguayos viven en Italia, a qué se dedican mayormente acá, pero nosotros tenemos la leyenda urbana esa de que se van las enfermeras, ¿verdad? Sin embargo, hay una diversidad de profesiones a lo que los paraguayos van justamente para trabajar. ¿Cómo les ayuda la embajada? ¿Cuáles son los programas de asistencia? ¿Cuáles son tus logros también? Porque vos sabes muy bien lo que yo opino del tema de los embajadores. Siempre insisto en que tienen que ser evaluados por sus resultados, ¿verdad? Porque a veces uno dice, tienen buen salario, hay que pagarles el arraigo, hay que pagarles el alquiler de una linda casa, no pueden vivir en una casa que no sea presentable, hay una delegación diplomática, y yo siempre digo, termina siendo muy poco, eso sí redunda en beneficios para el país. Si hay logros que se alcanzan, si hay gestiones que se hacen, pero a la inversa, si no hay logros que se alcanzan, evidentemente es tirar manteca al techo, ¿verdad? Por eso vamos a hablar después de la pausa. Hacemos la primera pausa de esta noche, enseguida estamos de vuelta. Sembra tu talento, estudia en la Universidad San Carlos. No te pierdas la oportunidad de desarrollarte como profesional en la Universidad San Carlos y de ser parte del sector productivo, que representa el 40% de la mano de obra de nuestro país y además genera un 45% de nuestro Producto Interno Bruto. Inscribite a la experiencia única del campo y crece como profesional. Universidad San Carlos, líderes en agronegocios. Fenomax, innovación en suplementos multivitamínicos efervescentes con calidad europea. Tabletas efervescentes que favorecen la absorción de las vitaminas de manera rápida y segura. Fórmulas únicas y exclusivas, apto para celíacos, diabéticos e intolerantes a la lactosa. Fenomax, expertos en vitaminas y suplementos. Estamos listos para acompañarte en tus viajes. Más de 200 estaciones Petropar te esperan para brindarte una excelente atención, precio justo y la calidad necesaria para el cuidado adecuado de tu vehículo. Pasá por la estación más cercana y comprobalo vos mismo. Petropar Ñanembaé. El Sanatorio Mersana es lo mejor para tu salud, porque es un sanatorio médico de alta calidad que cuenta con profesionales de alto desempeño para brindar a cada uno de nuestros pacientes la máxima atención y confianza con la mejor tecnología. Urgencias, laboratorio, radiografías, tomografías computarizadas y servicio de ambulancia. En el corazón de Carapeguá. Sanatorio Mersan, lo mejor para tu salud. Vos también sos de las personas que disfrutan de las cosas simples de la vida, como disfrutar un buen mate con la gente que querés. Yerba Mate Colón Mate Completo está compuesta por hierbas naturales como el eneldo, manzanilla, boldo, burrito y siempre vive.
Yerba Mate Colón, mate completo, todo el sabor, todo el tiempo. La solución a tu vehículo, Mercotec. Repuestos para 4 ruedas de la línea japonesa y coreana, como así también repuestos para motos nacionales. Si te cansaste del mal funcionamiento, el ruido molesto y por sobre todo la falta de honestidad para con tu vehículo, esta es la oportunidad de solución en un solo lugar. Lubricación, alineación, balanceo, mecánica ligera, lavado. Visita las tiendas y centros de servicios Mercotec, sucursales en kilómetro 5 sobre la avenida Eusebio Ayala, casi RI2 de Mayo en Asunción, y 4 Mojones sobre la avenida Acceso Sur a metros del viaducto. Encontranos en Facebook e Instagram como Mercotec SA. Estamos de vuelta en nuestro segundo bloque de esta noche, último martes del año. Espero que hayan pasado muy bien la Navidad, los mismos deseos también para esta noche de año que se retira, y ya el sábado arrancamos un nuevo año, que siempre es esperanzador arrancar un nuevo año con toda la fuerza, con toda la alegría, y seguros de que va a ser un año mucho más prometedor que el que se está retirando. Que, bueno, si bien hay que decir que si tuvimos la mesa completa en la Nochebuena y si podemos hacer lo mismo en la fiesta de Año Nuevo, tenemos que estar contentos. Y si mantuvimos el trabajo, si mantenemos también el mismo círculo de amigos, hay que estar contentos, pero ha sido un año muy difícil. Ojalá que el 2022 sea un año mejor para todos nuestros compatriotas principalmente. Estamos charlando con el embajador paraguayo en Italia, el doctor Melcha Melgarejo. Allí está vía Zoom, ya es de madrugada en Europa, le obligamos a trasnochar para charlar con nosotros. Embajador, ¿cuántos paraguayos viven hoy, trabajan, están en Italia hoy? Registrados en la embajada son un poco más de 1.800. 1.800, mira. Buen número. Y buen número. Creo que somos aproximadamente 2.200, no pasamos de 2.300. Convengamos que no todos los paraguayos tienen la obligación de registrarse, ¿verdad? Eso es totalmente a voluntad. Ajá. Pero muchos de esos 1.700 y algo que tenemos registrados también ya retornaron. Por eso estamos calculando, porque siempre trabajamos muy de cerca con las distintas asociaciones o grupos de connacionales que están en las distintas regiones de toda Italia, esparcidos por toda Italia, ¿verdad? Porque de norte a sur hay paraguayos, si bien es cierto no somos muchos, cercano a los 2.000 o un poco más. La mayoría están en el centro y en el norte, sobre todo en el norte. Y lo que me habías dicho, sí, tenemos la imagen de que muchísimas enfermeras o enfermeros están aquí. Eso es cierto. En un momento dado, hace unos 10 a 15 años, a 12 años, hubo una gran... Un éxodo de enfermeras. Sí, éxodo de enfermeras y enfermeros, y sobre todo profesionales del sector salud, que vinieron a Italia porque había una mayor posibilidad y sobre todo una buena, un buen pasar económico para todos ellos. Muchos de ellos ya retornaron, ¿verdad? Fueron retornando a poco, pero siguen siendo un grupo bastante numeroso y fuerte, sobre todo en la zona de Parma, Milán, el Véneto, la zona norte. Hay muchos profesionales del sector salud, enfermeras, licenciadas, enfermeros, fisioterapistas, médicos, bioquímicos, o sea, un buen grupo, y convengamos que son muy destacados, muy apreciados en los centros hospitalarios. Eso te iba a preguntar, si son valorados los paraguayos allá. Son valorados, reconocidos, varios de ellos con jefaturas, con mucha preponderancia en sus hospitales, y realmente yo me siento muy orgulloso de muchos de ellos porque tienen un altísimo nivel profesional, ¿verdad? Y son muy queridos. Si son cerca de 2.000, embajador, debe ser, si bien parece poco, debe ser el quinto país en cantidad de paraguayos, porque tenemos que decir Argentina, Estados Unidos, España, Brasil, y después ya está Italia. Sí, posiblemente seamos por ahí. No sé si Alemania, creo que también tiene una buena cantidad, pero bueno, estamos ahí cerca, ¿verdad?
Así que la mayoría hay un grupo importante en el sector salud, en todo el sector salud, pero también hay gente, arquitectos, ingenieros, abogados, y hay mucha gente que están, personal de servicio, sobre todo de cooperación y ayuda a ancianos. Hay mucha gente y son gente muy, ¿cómo te diré, verdad? El paraguayo en sí, bueno, es muy trabajador, muy querido, Muy muy laborioso. apreciado, muy laborioso, y sobre todo somos un grupo de gente que no arman grupos, no arman bandas, no Ajá. arman, no arman problemas, no hay conflictos. Pero sí arman No tenemos asociaciones para mantener un poco viva la cultura. así El mismo, otro sí, día, tradiciones, pero sí, sobre todo para ayudarse entre ellos. Hay grupos, equipos de ajá, fútbol, tanto femenino, masculino, y también tenemos que tener un detalle no menor, no tenemos ningún paraguayo en este momento encerrado, preso o como sí me ocupó en mi anterior cargo ajá, como cónsul general en Málaga, sí, tener había. una buena cantidad de connacionales lastimosamente Ah, privados mira. de libertad. Ah. Acá O en sea, Italia no tenemos ninguno, por suerte. no hay registro de ningún solo compatriota que hoy esté privado de su libertad en toda Italia. Ninguno, Ah, mira, ese ninguno. es un buen dato. La asociación, el Bueno, otro día hablamos con la señora María Teresa Benítez, que ellos tienen la asociación Paraguay-Italia y celebraban la festividad de la Virgen de Cacupé como si fuera que estaban acá, ¿verdad? sí, Con mucho fervor. sí, sí. Se combina el 8 de diciembre para todos los paraguayos, es un sentimiento muy importante, pero también ellos festejan digamos, la inauguración o la fundación de su asociación hace casi ya 40 años Sí. que está funcionando. Y bueno, cada 8 de diciembre, lastimosamente con esta pandemia no se pudo llevar adelante, pero suele haber una ceremonia litúrgica llevada por un grupo que más trabaja con el tema pastoral, y posteriormente hay un brindis, un festejo para los paraguayos que estamos aquí en Roma y los que quieran venir de otros sitios para encontrarnos un poco, ¿verdad? El otro día nos enterábamos de un dato casi fortuitamente porque en TV al aire de Canal 13 poníamos en pantalla el caso de la niña Luciana Caballero. Ella creo que tiene 9, 10 años y contábamos que 10. tiene 10 años. Tiene una enfermedad que se llama síndrome de Rasmussen, que le provocaba epilepsia constantemente, ataques de epilepsia, y la verdad que le tenía muy mal. Ella estaba siendo atendida por sus médicos en el hospital Acostañú, pediátrico Acostañú acá en Paraguay. Se dio la casualidad, la fortuna para ella, porque hay que contar que mostramos nosotros en el Canal 13, está en Italia, está a punto de volver sana, salva, en mejores condiciones en los primeros días de enero. Se dio la fortuna de que sus médicos tuvieron que partir a Italia para hacer yo no le quiero llamar pasantía, un intercambio, una especie de intercambio médico, capacitación, ¿verdad? O de intercambio de experiencia, porque ellos también van a contar experiencias nuestras, y eso posibilitó que ustedes puedan gestionar, creo que también con la ayuda de la primera dama, que esta niña pueda viajar, pueda operarse en el Bambino Jesús, que si no estoy equivocado es uno de los principales centros pediátricos de toda Europa, una especie de lo que nosotros le vemos al Garrahan acá de Buenos Aires de la distancia, y ella fue intervenida quirúrgicamente sin ningún costo y está a punto de retornar a Paraguay. ¿Cómo fue eso, embajador? Bueno, la verdad que es una historia complicada en el sentido de la vivencia que tuvieron la familia, los padres sobre todo, es tremenda, ¿verdad? Ella hace aproximadamente 3 años empezó a tener episodios de epilepsia y después de mucho tiempo la diagnosticaron con el síndrome de Rasmussen, como lo decís, que es una enfermedad progresiva y que una de las pocas posibilidades es operarla lo antes posible, siendo niño, ¿verdad? Así que a través de un convenio de cooperación que en su momento habíamos firmado a través del Instituto Ítalo-Latinoamericano con el despacho de la primera dama,
pudimos activar ese convenio de cooperación y no fue la primera niña que vino, Gustavo. Ya anteriormente tuvimos otros casos que fuimos trayendo. No fue nomás publicitado ni sobre todo los familiares tampoco hablaron o tuvieron... Hay un chico con que charlamos nosotros acá una vez, no recuerdo el nombre del chico, hablamos con los padres, que tiene AME y que está también allá siendo tratado. Ellos están acá, Sí. los padres Juanse. Bueno, en el caso de Lucía Jazmín, bueno, finalmente, después de muchos avatares, porque tendría que haber venido ya hace 6, 7 meses, pero por un problema de salud que no tenía nada que ver con la patología primaria, ella pudo venir ahora, hace un mes y algo. Se programó su venida rápidamente. El Instituto Ítalo-Latinoamericano solventó esa venida, el despacho de la primera dama cubrió el pasaje también de uno de los padres. Aparte de todo este convenio de cooperación, sale a través de aquel acuerdo. Y tenemos excelentes relaciones con la institución, con el hospital. Hay gente extremadamente con un sentimiento y un sentido humano tremendo. Es así que coincidió que estaban un grupo de colegas médicos aquí haciendo su capacitación, que ese sí es un programa que lo venimos llevando adelante. Vinieron por 6 meses 2 médicos, un neurólogo y un neurocirujano, justamente a capacitarse en la cirugía y en la patología de la epilepsia refractaria, Sí. que forma parte del síndrome de Rasmussen. Y es así que coincidentemente pudieron ellos, sobre todo el doctor Servián, que es el neurocirujano, pudo estar presente incluso en la cirugía, que duró un poco más de 12 horas. 12 horas. 12 horas, y al otro día volvió a ser intervenida porque había todavía un poco de restos de imágenes de lugares que no pudieron llegar. Por esto es una cuestión milimétrica, ¿verdad? Entonces se volvió a operar, pero ahí ya fueron 2 o 3 horas nada más de una cuestión de afinar, digamos, para que se entienda. Y después de unos días en terapia, la niña ya está bien, está evolucionando, está con una recuperación importante. Ella va a requerir fisioterapia por un tiempo interesante. Esa fisioterapia se lo va a llevar adelante en Paraguay, ahí en el pediátrico. Estamos trabajando y hablando constantemente con el director Alfieri. Y también estuvieron por prácticamente 3 meses y medio 3 profesionales, enfermeras y licenciadas del sector, especialistas en el electroencefalograma y en el manejo para la terapia de estos tipos de chicos. Es así que surgió como un programa, un plan en segunda y tercera etapa, el armar la unidad de cirugía refractaria en el Hospital Pediátrico de Costañú, y que sirva de referencia a nivel regional, y no solamente a nivel de Asunción, a nivel de Paraguay, ¿verdad? Sino toda la región, el noreste argentino, el sur incluso de Brasil o el sur de Bolivia, que puedan recurrir a este sueño que tenemos conjuntamente con el director del pediátrico, también con el despacho de la primera dama que nos está ayudando, y los doctores que elaboraron este programa, y estamos apuntalando y viendo la manera de que puedan en este próximo semestre del 2022 que puedan venir otros 3 médicos y otros grupos de apoyos de licenciados y licenciadas que puedan cooperar, y finalmente armar la unidad para a partir del 2023 podamos ya en Paraguay, con el equipamiento necesario, llevar adelante estas cirugías de primer nivel. Y eso va a ser un cambio sustancial, un gran avance, porque imagínense hoy, de la única posibilidad de sobrevivir, tener que ir a Italia, traer la experiencia a Paraguay y no solamente solucionar el tema paraguayo, sino que además convertirse en una posibilidad para toda la región. Pero hablando de eso, el Instituto Ítalo-Latinoamericano tiene más de 50 años
Hoy te toca presidir, 55. 55 años, te toca presidir y creo que es la primera que un paraguayo lo hace, ¿verdad? Sí, en el año 2019 hubieron elecciones y bueno, los colegas, embajadores y delegados, porque los embajadores de los 20 países latinoamericanos que conforman el Instituto Más Italia son los que representan a la institución y al organismo, decidieron y votaron por mi candidatura, ¿verdad? Y bueno, desde ese año estoy presidiendo. Este año, en septiembre, se llamó nuevamente a elecciones y me volvieron a reelegir por otro periodo de 2 años. Una cuestión un poco sui generis, inédita, pero algo habremos hecho bien porque tuvimos la unanimidad de todos los colegas y compañeros de trabajo. ¿Y cuántos años te quedan de embajador en Italia? Porque creo que tienen un plazo ustedes para cumplir, ¿eh? Sí, bueno, la verdad que yo soy un embajador político, Gustavo. Eso no tenemos que engañarnos, yo no soy de carrera. O sea, me considero un servidor público, soy un funcionario de la administración pública de muchos años. He ejercido mi trabajo en distintos lugares y bueno, estoy prestado a la Cancillería tratando de desenvolverme lo mejor posible y enaltecer la gestión y sobre todo la posición de Paraguay, ¿verdad? Esto es muy remanido para todos los políticos y sobre todo ministros y demás que dicen, mi cargo siempre está a disposición. Yo estoy hasta que... Nadie lo dijo antes. Nadie lo dijo antes. Estoy hasta que salga un frío y gélido decreto y que reciba por WhatsApp o por fax diciendo terminó mis funciones, ¿verdad? No, el que destituía por mensaje era Fernando Lugo. Él destituía por mensaje. Parece que, no sé cómo es Marito, te llama, te dice, no, creo que tenés... Yo tengo la suerte de haber sido nominado por el gobierno anterior, ¿sí? Por el presidente Cartes, con quien estoy muy agradecido. Pero también tenemos que ser claro y concreto, ¿verdad? El presidente Abdo me ha dado siempre su respaldo y no he tenido ningún tipo de problemas con él, en el sentido de que siempre tengo buenísimas relaciones. Es más, no es común que un embajador pueda hablar directamente con el presidente saltándole a su jefe, que es el canciller, ¿verdad? Pero tuve la oportunidad, no solamente en la visita que tuvo acá el presidente, sino no tuve la oportunidad de poder hablar con él y siempre me ha tratado muy bien y siempre me ha dado luz verde en todas mis gestiones, ¿verdad? Entonces, uno tiene que saber ser grato, ¿verdad? Entonces, esa es la cuestión. No sé. O sea que normalmente la pregunta... Si es por mí, yo creo que tendría que volver el próximo año, ¿verdad? O sea, en el 22, fin del 22, principio del 23. No sé, veremos. Pero ahí hay elecciones. Si volvés para algún cargo, para postularte a algún cargo. No está dentro de mis planes, Gustavo, postularme a ningún cargo. Ya me quité ese bichito esa intención. Así que como yo creo que soy mejor jugador dentro del Ejecutivo. Normalmente si hay alguna pregunta picante la dejo para el final, pero como siempre me quedo sin tiempo, la voy a usar ahora antes de la pausa. Vos me hablaste de una buena relación con Marito, con Mario Agdo. Sí. ¿Cierto que fuiste uno de los que le habló en el primer tramo de la pandemia para las restricciones? ¿Cierto que fuiste vos una de las personas que le dijo, mirá que acá se nos vino la noche, ustedes no cometan el mismo error? Ese dato me pasó a alguien de Palacio hoy nomás cuando vieron la promo que hoy iba a estar en el programa. No, sí, yo me mensajeaba mucho en aquel entonces con el canciller Rivas, le ponía al tanto. Y tengo que ser sincero, tenía una relación estrecha y directa con Julio Mazzoleni, ¿sí? Con quien charlábamos y chateábamos y personalmente hablábamos vía WhatsApp, ¿verdad? Cuando requería la urgencia, él siempre me atendía, no me puedo quejar. Yo tengo una amistad y una relación con él de años, de la facultad.
Y sí, evidentemente yo como médico y asustado acá, le pasábamos toda la información Ah. de todo lo que Pero le pasaba y todo lo que dijiste, salía. tienen que tomar medidas antes que sea tarde. Sí, a todos. Ah, Y no creo que yo haya sido el único. ah, Yo tengo conocimiento y tengo datos, porque hablo con muchísimos colegas que están dentro del ministerio en muy buenas posiciones y otros no tanto, que clamaban, ¿verdad? Nosotros como profesionales de la salud nos dábamos cuenta de que se tenían que tomar medidas, ¿verdad? claro. Ahora, ¿qué se hicieron después con esas medidas y No, todo lo claro. demás? Eso Ah, ya es harina de otro costal, ¿verdad? sí. Entonces, yo Entonces no vos quiero le entrar en ese dijiste, tema. claro, vos le dijiste a Mazzoleni y Mazzoleni se le fue con el dato al presidente. O sea, por lo menos a la mitad de mi dato no está tan equivocado. Yo sé que a En veces... en algún momento me atreví también a mensajearle dentro de la desesperación seguramente al presidente y a varios de sus asesores, ¿verdad? Y amigos e incluso familiares de él, con quien tengo buenas relaciones, diciendo, miren que acá tal cosa, o pasándole documentaciones sí. y informaciones inherentes a lo que pasaba aquí en Europa, pero sobre todo en Italia, que era el epicentro en aquel momento, ¿verdad? O sea, entonces no está tan equivocado mi dato. Posiblemente, Bueno, pero claro. no quiero decir que yo directamente le hablé al presidente ni nada por el estilo. No, sí hablaba con otros funcionarios de muy alto rango, ¿verdad? O incluso directores de hospitales o gente que está dentro del equipo y el staff de epidemiología. Tengo amigos, colegas, compañeras que fueron compañeras mías de estudio incluso, que estaban muy bien posicionadas dentro del esquema epidemiológico y en el programa ampliado de inmunización o dentro de la estructura del ministerio anterior y actual, Claro. que le iba pasando datos, ¿verdad? ¿Qué tienen ustedes? ¿Cómo están viendo? El primer Nada más que caso, eso. claro, el primer caso de COVID llega a Paraguay aquel sábado 7 de marzo. Ese domingo, lunes, Sí, martes, Paraguay ya decreta restricciones. Incluso un día antes de que la OMS diga esto es una pandemia. Todo el mundo valoró, sí, doctor, ¿cómo es que dijo alguien? Dijo alguien en estos días, esa valentía que tuvo el gobierno de decir vamos a cerrar todo porque si no vamos a morirnos todos, ¿verdad? Pero sin sí. embargo, eso terminó jugándoles en contra después en el mensaje porque la idea inicial era vamos a quedarnos en casa mientras equipamos los hospitales. Yo no te quiero comprometer, vos sos diplomático, No, pero... yo lo que te voy a decir una cosa, Gustavo. eh, Yo, yo te suelo escuchar o suelo escuchar muchos otros programas y comento con amigos. Independientemente de mi eh, rol de diplomático, yo no quiero entrar en ese tema a juzgarle a nadie. sí, Yo lo que te digo nomás es que Paraguay tomó una excelente decisión y fue, digamos, inclusive compartida y, digamos, muy bien valorada por muchos países. Muchos colegas míos de Europa y de otros países me Paraguay hizo lo que felicitaron tenía que y hacer. hizo lo que tenía que hacer. Ahora, lo que pasó después, hubieron muchas cuestiones, pero también tenemos que tener en cuenta que Paraguay no es un país del primer mundo y no tenía y no tiene todavía, y ese es un reclamo no para el Ejecutivo, es un reclamo para toda la clase política en sí. Y la clase política va desde el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, por supuesto, y el Poder Legislativo, sobre todo. Nosotros no estamos preparados para tener digamos, una solvencia social solidaria, ¿verdad? Es que si en Paraguay no hay un seguro para el trabajador en estas circunstancias. Quitaron de la Claro, galera con algunos el artilugios, subsidio, de la cuestiones suspensión. de subsidio y cuestiones de IPS que hasta ahora están estirando y eso va a llevar después a una serie de problemas que es harina, otro costal en algún Ah, momento. Pero nosotros no tenemos un seguro para cuestiones de esta índole, por ejemplo. Aquí en Europa se cierra un restaurante y el mozo sigue cobrando su salario claro, claro. No, subsidiado por el Estado, por una serie de cuestiones. yo coincido que esa Ahora, medida había que tomar. Ahora, por supuesto, al no tener todas esas garantías y ese colchón para la gente, la ciudadanía en sí empieza a hartarse, ¿verdad? Apucha, entre comer y salir, y la gente te decía, bueno, me voy a morir nomás de alguna claro, vez, y claro. así, de Doctor, alguna manera prefiero morirme de COVID antes que de hambre, ¿verdad? totalmente, yo Entonces, coincido en que esa fue medida una había que tomar. circunstancia muy complicada, ¿verdad? A mí no me hubiese gustado estar en el zapato
de ninguno de los que estuvieron. Así que No, yo tengo que reconocer que, es más, todos empujamos esas medidas, todos alentamos. Yo no creo en la falsa modestia, ¿verdad? Yo creo que la prensa hizo demasiado para que la gente se quede en su casa. Yo coincido en que esa fue una medida acertada. Ahora, yo con mis amigos soy muy crítico, ¿verdad? Yo no te voy a pedir que vos lo mates públicamente, pero tuviste oportunidad de decirle a Manzolini. Yo soy muy duro con mis amigos. Le digo, fulano, te equivocaste, me parece que lo hubiera hecho mejor, así como también sé recibir las críticas de mis amigos. Charlaste con él de qué se puede haber hecho mejor, porque no le fue muy bien. Mirá que el que se tatuó su rostro terminó borrándolo, El día que renunció le escribí, después de 2 o 3 días también le volví a escribir, me contestó. Nunca hablé en forma crítica ni reclamándole nada, ¿verdad? Primero porque no estoy ahí con él, no conozco muchas aristas que pudieron haber pasado, pero él sabía de algunas cuestiones que le iba diciendo y que, bueno, él tomaba otras decisiones. Claro. Él tenía otro tipo de visión. Y aparte, él era el jefe, ¿verdad? Yo era simplemente un amigo, un fanático de lejos que le iba... Él era finalmente él era el capitán, ¿verdad? Embajador, déjame hacer otra pausa, la última de esta noche. Pero convengamos que el único que no está en el ministerio no es Manzolini. Parece que está otra vez, parece que está por ahí. Ustedes seguramente, ¿verdad? Y ojalá Julio buena gente. La persona siempre se puede reivindicar y no todo es malo ni todo es tan bueno. Yo también creo en la redención social, pero vamos a hacer una pausa, doctor. Hacemos una pausa, un ratito pues venimos para el redondeo, esta linda charla que estamos teniendo con el embajador paraguayo en Italia. Pausa, la última de esta noche, la última pausa del año, todo es lo último del año ahora. Enseguida estamos de vuelta. En el Sanatorio Santa Bárbara sabemos que la familia es todo, la salud es todo. Somos especialistas en el cuidado de tu vida. Contá con nosotros para análisis clínicos, tomografías, cirugías, internaciones, terapia intensiva, especialidades médicas y odontología. Para más información, llámanos al 021-299-388. Vení a conocer nuestras instalaciones, consultar o hacerte tus estudios sobre la avenida Santísima Trinidad y Arquitecto Ravisa en Asunción. Sanatorio Santa Bárbara, calidad y calidez al servicio de la salud. Girardi Ferro nace de la nostalgia de la tradición chocolatera italiana, buscando recoger recetas y procesos antiguos y fusionarlos con las nuevas tendencias actuales. La marca busca generar productos indulgentes que puedan satisfacer los gustos más refinados de los consumidores, utilizando materias primas premium de todo el mundo, siendo lo suficientemente audaz de poder incorporar ingredientes paraguayos a las recetas, resultando en productos que rescatan los conocimientos del antiguo mundo y los mezclan con las raíces del nuevo mundo. Girardi Ferro en sus presentaciones pasta de avellanas y pasta de chocolate. Agua mineral Santa Isabel es muy liviana y rica en minerales importantes para tu salud. Posee la mejor fuente de agua mineral. Estamos comprometidos con el medio ambiente, nos preocupamos con la excelencia y calidad de nuestros productos, garantizando salud y bienestar a tu familia. Encontrá Agua Mineral Santa Isabel en los principales puntos de ventas del país. Seguinos en Instagram y Facebook o comunícate con nosotros al 0981-974-598. Agua Mineral Santa Isabel te hace bien. La Criolla, una empresa familiar dedicada a la fabricación y distribución de pastas, panificados y confitería. Hace 30 años llegando a tu hogar y a tu familia con el mejor sabor y calidad que solamente La Criolla te puede ofrecer al mejor precio. Contamos con puntos de venta y reparto. Recordá que ahora podés hacer tus compras a través de Delivery y Carry Out. Seguinos en Facebook e Instagram o comunícate con nosotros a los teléfonos 0981-150-797, WhatsApp 0984-256-333 o al 021-372-657. La Criolla, sabor y calidad al mejor precio. Disfruta de los camiones Aumark E60 de Fotón, rueda simple, diseño moderno, capacidad de carga, comodidad y como siempre, respaldo, calidad y garantía. Camiones Aumark E60 de Fotón. Importa y respalda Mercotec Automotores. WhatsApp 0983-105-300 y encontranos en redes sociales como Fotón Paraguay Oficial.
Estamos de vuelta en el último bloque de la noche. Nos quedan un par de minutos nada más para redondear la entrevista, la linda charla que estamos teniendo con el embajador paraguayo en Italia, el doctor Melcha Melgarejo. Se nos fue la noche, doctor. Como dice la señora Mina, se nos fue el tiempo. Gracias por la charla, pero no quiero irme antes de pedirte una especie de rendición de cuentas, ¿verdad? No te quiero interpelar tampoco, pero si volvés al país y te dice alguien, embajador, ¿cuáles fueron tus 3 máximos logros durante tu estadía en Italia? ¿Qué dirías? Es complicado. Yo creo que ponerlo a Paraguay en una posición importante dentro de Italia mismo, a través de liderar un grupo importante de embajadores y tener la presidencia del Instituto Ítalo-Latinoamericano es una posición, es relevante porque eso te posiciona y te da digamos, otro tipo de espacio dentro de Italia mismo, con respecto a otras organizaciones, no solamente ya a nivel gubernamental, ¿verdad?, sino con organizaciones empresariales, industrias, el propio Estado. Ya te miran diferente, claro, y te posicionamos al país de otra manera. El segundo, hacer una buena gestión en organismos multilaterales, porque recordarte, Gustavo, que yo no solamente soy embajador ante la República Italiana, sino también soy embajador representante ante la FAO, sí, un organismo de las Naciones Unidas, el programa también ante representante y embajador ante el PMA, que es el Programa Mundial de Alimentos, ante el FIDA, que es el programa de inversiones financieras para la alimentación, que todos tienen su sede aquí en Italia, en Roma. También soy representante ante UNIDROIT, que es una organización del derecho civil, comercial, privado, internacional, que es nada más y nada menos la base de la posterior creación de las Naciones y posterior creación de las Naciones Unidas. Es un organismo muy importante que estamos teniendo algunos logros y en algún momento vamos a charlar. Sí. Y el tercero, doctor, porque se nos fue el programa. Y el tercero es darle un dinamismo y una estructura a la embajada en sí. Hemos cambiado la sede, tenemos una sede nueva donde realmente cambiamos un poco el aspecto y le dimos un nuevo rostro mucho más digno y mucho más, con un estándar mucho más alto a la República del Paraguay. Yo le agregaría uno cuarto, doctor. Yo siempre destaco que, así como vos, otros embajadores siempre están muy dispuestos a ayudar cuando hay una situación de necesidad, como el caso de Luciana, como otros casos, el caso de Juanse y el caso de compatriotas que necesitan, y para eso tiene que estar el embajador, ¿verdad? Yo no creo en aquello de que los recursos no alcanzan, no hay tiempo, hay muchas cuestiones, y yo eso destaco en tu gestión, que siempre estás para las llamadas de la prensa cuando hay un paraguayo que necesita algún tipo de retorno, y en Italia se lo puede conseguir. Embajador, te deseo un feliz año. Espero que haya... un solo detalle que uno tiene que ser siempre también agradecido, ¿verdad? Yo soy nada más que la cabeza en esta embajada, sí, pequeña, pero tenemos un grupo de colaboradores y compañeros de trabajo y compañeras de trabajo muy importante, así que también ellos son... gracias a ellos estamos haciendo todo este tipo de gestiones. Gracias, embajador. Feliz año. Saluda a los compatriotas, saluda a la delegación paraguaya que está allá en Roma. Así que vamos a estar charlando probablemente ya el año que viene. Gracias, Gustavo. Que tengas un buen año. Feliz año. Un saludo especial a todos a la audiencia, pero también a los familiares, amigos que están seguramente viéndonos, o en algún momento nos verán. El programa más visto los martes de noche, te cuento. Así mismo. Un gran abrazo, que estén muy bien. Gracias, doctor, muchas gracias. Feliz año para el embajador paraguayo, feliz año para todos. Espero que el 2022 llegue con mucho trabajo, con mucho amor, con mucha salud por sobre todo, porque lo primero trae también, lo último trae los dos primeros. Así que ese es el deseo de todo el equipo que hace Gustavo Recal Entrevista. Nosotros nos tomamos una pausa. Igual cada martes van a ver allí un programita. Vamos a elegir los 4 mejores programas del año. Vamos a poner allí
y vamos a tomarnos un descanso para recargar pilas y para volver con todo en el mes de febrero para traerles las mejores entrevistas aquí en este espacio de Unicanal. Que pasen un feliz año, es el deseo de todos. Chao, chao.